Bienvenidos otro día más a Fisiobots. Yo soy Ana Galeote, fisioterapeuta, y hoy vamos a hablar del dolor. Quiero que entiendas qué es el dolor y por qué el dolor puede ser muy positivo. Y puede ser que lo ideal no sea eliminarlo. Vamos a por ello. Bueno, todos en esta vida hemos padecido dolor. Todos. Nos hemos caído, nos hemos quemado, nos hemos lesionado. Todos hemos padecido dolor. Pero vamos a hablar de cuando estamos lesionados y tenemos un dolor que es inconstante, que viene a veces, que no sabemos qué hacer con él, que aparece cuando estamos entrenando o luego cuando nos vamos a dormir. Y estamos hartos de ese dolor y lo único que queremos hacer es que se vaya. Tenemos que entender en estos casos qué es el dolor, por qué está ahí. Porque muchas veces con ese afán de eliminarlo, de aliviarlo, de tomarnos un analgésico, de ponernos un poco de hielo, de ponernos un poco de calor, queremos no sentirlo. Y aunque creo que muchas veces es importante utilizar ese tipo de estrategias, creo que el dolor está ahí por algo. Y conviene que lo entendamos. De hecho, se ha visto, hay estudios que lo han estudiado precisamente en el dolor lumbar, como el conocimiento de la neurofisiología del dolor ayuda a que la persona esté más tranquila porque sabe interpretar mejor ese dolor. Ese dolor ya no es algo misterioso que no controlo, sino que en el momento en el que lo entiendo, cuando siento dolor, lo percibo de otra manera. Y esa percepción, ese cambio de entender el paradigma, hace que sienta menos dolor y que lleve mejor mi rehabilitación. Entonces, lo primero es entenderlo. Primero tenemos que diferenciar entre el dolor agudo y el dolor crónico. El dolor agudo todos lo hemos sentido alguna vez. Es un dolor que sentimos, pues, a lo mejor justo después de quemarnos, ¿no? Es un dolor que sentimos cuando nos dejamos de hacer un esguince y hay una inflamación. Es un dolor que realmente está ahí para darnos la información de Ana, ten cuidado con este tobillo que acabas de hacerte un esguince. Y ese dolor te va a indicar hasta dónde puedo apoyar mi pie, hasta dónde puedo cargar mi pie, hasta dónde puedo hacer una flexoextensión del tobillo. Es decir, me da información, hace consciente en mí lo que está ocurriendo en esa parte de mi cuerpo. Si yo no fuese por el dolor, ¿cómo iba a saber dónde hay un daño de los tejidos? ¿Cómo iba a saber cómo comportarme? ¿Cómo apoyar? ¿Cómo no apoyar para proteger esa parte de mi cuerpo? Entonces, ese es un dolor tremendamente interesante y que nos interesa. Es que sin él nunca conseguiríamos recuperarnos porque seríamos súper brutos. Aunque yo tenga un esguince, seguiría ahí andando como si nada, me lo destrozaría cada vez más. En fin, es súper importante. Ahora, ese dolor agudo, que me está dando esta información, si yo me tomo directamente un analgésico, si yo directamente opto por no sentir ese dolor, realmente voy a privarme de mucho, voy a privarme de entender cómo va evolucionando, voy a privarme de saber hasta dónde puedo llegar con mi movimiento. En el entrenamiento no voy a entender hasta dónde puedo ir, hasta dónde puedo cargar. Entonces esa información es muy valiosa y yo creo que en la medida en la que ese dolor no nos impida funcionar con normalidad, no nos impida dormir bien, tenemos que verlo como un amigo, como un compañero de esta nueva situación. Aunque sea difícil, aunque no sea agradable, pero está ahí y es importante escucharle. Ahora, cuando estamos hablando de dolor crónico, a mí me gusta muchísimo utilizar esta metáfora que le escuché por primera vez a Steffi Cohen. El dolor crónico, lo que ha pasado es lo siguiente. Imagínate, tú estás cocinando en la sartén y de repente el aceite prende fuego, ¿no? Pues salta la alarma de incendios. La alarma de incendios es el dolor. Yo apago el fuego y aunque ya no hay ningún peligro, esa alarma de incendios sigue sonando. Pues el dolor crónico es un poco así.
Yo me hice daño en la espalda en algún momento y empecé a tener dolor, el dolor agudo del que hablábamos antes, para proteger a un daño específico que ha habido en los tejidos. Sin embargo, ese dolor prosigue y continúa ahí a pesar de que esos tejidos ya se han curado, a pesar de que esos tejidos ya no necesitan tanta protección. Entonces, ese dolor crónico es el que creo que muchas veces tenemos que saber interpretar, el que realmente tenemos que aprender a manejar y entender cuándo tenemos que ignorarlo. Porque es importante que le digamos, vale, que ya sé que estás ahí, que ya he tenido en su momento cuidado con mi espalda, que ya no existe ese daño. Entonces, ese dolor crónico que queda ahí, que es una hiperalgesia, eso es el proceso de que he pasado tanto tiempo con ese dolor que se han producido cambios a nivel neurológicos. Entonces ahora lo que tengo que hacer es seguir moviéndome, es seguir entrenando a pesar de ese dolor. Y para que ese dolor vaya desapareciendo poco a poco, necesito generar tolerancia. En estos momentos en los que existe ese dolor crónico, la rehabilitación es diferente, porque mientras que con el dolor agudo yo me fiaba mucho de ese dolor agudo para saber qué podía hacer y qué no, ahora, una vez que ya no hay ese daño en los tejidos y que solamente existe dolor, mi abordaje es diferente, porque lo que tengo que hacer es moverme a pesar del dolor. Y manejar ese dolor incluye principalmente una sensación de estar seguro. Cuando yo estoy seguro haciendo un movimiento, cuando yo siento que no hay riesgo, cuando yo me siento bien a nivel emocional, progresivamente mi cerebro va a ir entendiendo que hacer ese movimiento no es potencialmente peligroso. Poco a poco se va a ir calmando y vamos a ir reeducando esa relación entre mi cuerpo y mi sistema nervioso. Entonces tenemos que ir exponiéndonos progresivamente en un entorno tranquilo, donde me siento bien, con movimientos controlados, a no muchas repeticiones, no a mucha velocidad, no con mucha intensidad, progresivamente a esos movimientos y poco a poco voy a ir generando esa tolerancia al dolor. Es como si quiero superar, bueno, no sé si es una buena metáfora, pero es como si quiero superar el miedo a entrar en el ascensor. Pues lo que voy a hacer el primer día no es entrar al ascensor directamente y subirme a un piso 40, ¿no? Lo primero que voy a hacer el primer día es mirar a un ascensor, incluso mirarlo en una foto, luego lo miro a unos metros, luego me voy acercando, le doy al botón y progresivamente voy generando tolerancia a ese miedo. Pues míralo un poco así. Al final cuando, por ejemplo, hablemos del peso muerto, hay mucha gente que se ha hecho daño haciendo peso muerto y que le ha cogido mucho miedo directamente a ese patrón, al patrón de peso muerto. ¿Qué es lo que hay que hacer? Progresivamente exponernos a ese patrón de movimiento. No vamos a llegar el primer día y levantar 150 kilos de peso muerto. Igual el primer día hago un ejercicio similar, hago un buenos días con goma, hago un peso muerto con una mancuerna de 5 kilos, pero voy exponiéndome poco a poco a ese movimiento con pocas repeticiones, con repeticiones lentas, descansando lo suficiente, sin intensidad, y así es como voy a ir mejorando mi relación. Así es como mi sistema nervioso va a cambiar y voy a disminuir esa sensación de dolor. Entonces, dejemos de ver el dolor como algo que hay que eliminar, como algo que no hay que escuchar. Tenemos que entender lo que es para poder enfrentarnos a él de una manera exitosa y que realmente podamos seguir progresando en nuestra rehabilitación. Y una cosa muy importante, y es que nuestro estado anímico, nuestro estado emocional, influye enormemente en cómo yo siento mi dolor. Se ha demostrado que cuando yo tengo ansiedad, cuando tengo depresión, siento más el dolor. Se ha demostrado que cuando duermo poco, durante muchos días seguidos, siento más el dolor. Entonces, sentirnos bien, estar bien, trabajar nuestra salud mental, cuidarnos en todo nuestro día, también ayuda a mejorar nuestros síntomas. Que esto os ayude a entenderlo y a no
ir directamente a tomarnos un analgésico, a ponernos un poco de hielo cuando sentimos dolor, porque hay mucho más allá de todo esto y entenderlo, saber cómo funciona, nos ayuda a estar más tranquilos y lidiar mejor con ello. En PhysioWatch tenemos un montón de protocolos diferentes donde precisamente una parte fundamental es entender el dolor, es entender el por qué aparece el dolor en una rehabilitación de rodilla, en una rehabilitación de hombro, en una rehabilitación lumbar, porque entenderlo y manejarlo forma parte de una rehabilitación exitosa. Y cómo lo van a manejar cada uno de nosotros va a ser diferente. Y por lo tanto tener estas bases de conocimiento es esencial para que podamos rehabilitarnos bien. Espero que este vídeo te haya gustado mucho. Cuéntame cómo manejas tú el dolor si estás pasando por una rehabilitación, y seguro que va a haber otras personas que también lean los comentarios a los que les pueda servir de mucho tu propia experiencia. Y dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Si quieres que te ayude a mejorar tu movilidad, a entrenar sin dolor, a sentirte bien en tu cuerpo, entra en physiowatch.com, donde vas a leer toda la información sobre Healthy Movement, que es nuestra programación de movilidad, sobre nuestros programas de rehabilitación, sobre nuestra formación para fisioterapeutas y entrenadores. Ahí te espero.